Entonces, vamos a resolver este problemita. Vamos a ver cómo se... Aquí está todo, ¿no? Hagan de cuenta que este es el examen, ¿va? Para la cuestión de sustancias, gases, hay que hacer el diagramita, luego checar cómo está el gas y luego calcular con la ecuación del gas ideal. Y luego nos pide hacerlo con la ecuación de Van der Waals. Este, y lo podemos hacer con la ecuación, el factor Z, ¿no? No lo vamos a hacer con la ecuación de estado de Benedict-Rubin ni de la de Beery-Brigman, porque es nada más sustituir un montón de... Ahí nos podemos volver locos y luego a distancia más, ¿no? Tratando de despejar y todo ese show, que no realmente es lo que nos interesa en el curso. Nos interesa más que nada la aplicación de la corrección del gas ideal y lo podemos hacer con Van der Waals o con factor Z. Lo demás ya es pura talacha. Entonces, planteando este problemita, nos dice que es gas nitrógeno. Haga la predicción, dice, de la presión del gas nitrógeno. Hay que calcular la presión, que es del gas nitrógeno que se encuentra a 175 Kelvin y tiene un volumen de 0.0375 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cómo quiere que calculemos la presión? Con la ecuación del gas ideal. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a resolverlo con la ecuación del gas ideal. Vayan anotando, anoten el problemita, voy a irlo planteando en el pizarrón. Nitrógeno. Y nos dice una temperatura de 175, volumen de 375. Y quiere la presión. Primeramente, como gas ideal, ¿qué presión ocupa ese gas? Chequemos que no es agua, como para decir, voy a hacer un diagrama de fases para ver cómo está el fluido. Es nitrógeno, ¿sí? Salvo que esté a una presión enorme, estaría como líquido. Pero eso también lo podemos comprobar, pero no sería tan necesario porque el gas nitrógeno tiene 175 Kelvin. El nitrógeno, recuerden que es un gas frío, ¿no? Se utiliza para la criogenización, ¿no? Para procesos criogénicos con temperaturas muy bajas, ¿no? De hecho, ¿ahí qué temperatura tiene en grados centígrados ahí el gas nitrógeno? 175 Kelvin. 175 menos 273.15 para regresarlo a grados centígrados. Recuerden que cuando convertimos grados centígrados a Kelvin, sumamos 273.15. Aquí le vamos a restar 273.15. Son menos 98.15 grados centígrados. Esa es una temperatura, y de hecho el nitrógeno todavía está más frío de eso, ¿no? Creo que son 170 y tantos los grados a los cuales se mantiene el hidrógeno, negativos, ¿no? Es una temperatura. Pues, luego lo vemos en las películas, ¿no? Que guardan las bacterias y los virus, los conservan congelándolos y los meten en unos potes con nitrógeno. Entonces, es lo que... Y casi siempre se comporta como gas, porque en cuanto se calienta poquito, se vaporiza. Es tan frío como cualquier refrigerante, que en cuanto absorbe un poco de calor, casi siempre están casi como si estuvieran en su punto de saturación. Se vuelven vapor, se vuelven gas inmediatamente. Por eso vemos cómo se evapora, ¿no? Sale vapor de esos tanques criogénicos. Entonces, ¿cuánto nos da con la ecuación del gas ideal? Vamos a, vamos a estimarlo. Necesitamos una R que tenga Kelvin y tenga metros cúbicos. Ya hemos usado R's, ¿no? Con esos datos. Si no, aquí de volada pongo la R. El valor de R.
El valor de R. Aquí tenemos, ¿verdad? Los valores de R, tenemos la temperatura en Kelvin y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces necesito una R que tenga kilopascales o pascales, ¿no? Entonces, aquí tengo esta, bueno, la de hasta abajo está en atmósferas, kilomol, metro cúbico. Pudiera ser esa, 0.082. Si quiero tener expresada la presión como atmósferas, o la dejamos expresada como kilopascales, que es lo más común, ¿verdad? En cálculos de ingeniería es más práctico usar siempre los kilopascales que el sistema internacional. Entonces, en kilopascales, pudiera usar esta que está acá arriba, 8.314472. Voy a poner la R aquí. 8.314452. 4472 metro cúbico pascal. Entonces va a ser kilopascal, metro cúbico sobre kilomol Kelvin. O también puede ser pascal, metro cúbico, mol Kelvin. Recuerden que puedo expresarla de las dos formas, ¿no? Si convierto los kilopascales a pascales, es entre 1000, y si convierto los moles a kilomoles, es por 1000, entonces 1000 entre 1000 se cancela. Puede tener esas unidades también, ¿no? Entonces, vamos a poner el pizarrón. Está. Entonces ahí tenemos, es gas nitrógeno. Por lo tanto, con la ley de los gases ideales, ya ubicando la R, tiene la presión es igual a nRT entre el volumen. Entonces, voy a sustituir la R, 8.314472 pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. La temperatura en Kelvin 175 entre el volumen 0.00375 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya simplemente es resolver, hay que checar las unidades. Kelvin cancela Kelvin, metro cúbico cancela metro cúbico, pero el mol no se cancela con el kilogramo. Por lo tanto, o convierto los moles a kilogramos o convierto los kilogramos a moles. Sabemos que la conversión, la propiedad que me convierte de moles a kilogramos o de kilogramos a moles, es decir, de masa molar a masa común, es el peso molecular, siempre. Entonces, este es gas nitrógeno. ¿Cuál es el peso molecular del nitrógeno? ¿Cuánto vale el peso molecular del nitrógeno? Hay que sacarlo de la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica nos dice que el nitrógeno pesa 14. Pero sabemos que el nitrógeno no anda solito en la atmósfera, ¿no? Como un nitrógeno, es un gas diatómico. Por lo tanto, el gas nitrógeno es N2. Y su peso molecular es 28. En este caso tengo moles, gramo, pero este es kilogramo. Voy a expresar mejor la R, o convierto estos a gramos, o convierto estos gramos a kilogramos, porque un mol siempre está expresando gramos mol, no está expresando más en gramos. Este mismo valor de R
lo puedo multiplicar por 1000 para convertir estos pascales a kilopascales, y lo voy a dividir entre 1000 para convertir estos moles a kilomoles. 1000 entre 1000 se cancela, por lo tanto me queda el mismo número, pero con expresión en kilos. Kilopascal metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Y el valor numérico no cambia porque se multiplicó por 1000 para convertir uno y se dividió por 1000 para convertir el otro. Entonces esta R puede tener esas unidades también. Y ya me queda kilomol, kilogramo. Ya son similares, ¿no? Ya hablan de la misma dimensión. Kilo, kilo. Voy a convertir estos kilogramos a kilomoles. El peso molecular son 28 kilogramos por kilomol. Entonces vamos a cancelar estos kilogramos, estos kilomoles, estos Kelvin, estos metros cúbicos, y nos van a quedar kilopascales. El peso molecular siempre entra como una conversión, ¿no? Porque tenemos que cuidar siempre en estos cálculos que las unidades se cancelen en forma adecuada. ¿Cuánto les dio? Les digo porque aquí, para que se vea, yo tengo que estar casi a oscuras, ¿no? Para que se vea bien el pizarrón. Si prendo más luz, ya no se ve el pizarrón por la cuestión de la sensibilidad de la cámara. Tengo que irme a la luz para leer. Mira. Está bien, da eso, 13.857.4 kilopascales. También me da eso a mí, profe. Muy bien, entonces ese es el resultado ideal. Ideal. Sabemos que ese resultado se puede corregir, pero chequen desde ahorita observando el problema, es gas nitrógeno. Entonces el nitrógeno es un gas que forma el aire, ¿verdad? El nitrógeno y el oxígeno son los que forman el aire. Si el aire tiene ese comportamiento de que aunque sea ideal, se comporta como real por su bajo valor de propiedades críticas, el nitrógeno debe tener el mismo comportamiento. Vamos a estimar el factor Z, el cual nos debe dar muy cercano a 1, ¿sí? Para validar cómo realmente estos gases, que son unos pocos, podemos usar la ecuación de los gases ideales y el resultado lo podemos tomar como correcto, no necesitamos andarlo corrigiendo. Entonces, para calcular con el factor Z y ver si vamos a corregir este dato, pues necesitamos la temperatura y la presión y el volumen crítico, ¿no? La temperatura y el volumen crítico de este gas. Es gas nitrógeno. Si nos vamos a la tabla 1A de propiedades, ahí podemos encontrar la temperatura y la presión crítica del nitrógeno. Debemos de encontrarlo ahí. Lo voy a abrir aquí. A ver qué tan... Ok. Les voy a compartir la tabla, ¿no? Esa la deben ustedes de tener. Ahí la tienen en su... es la tabla 1A, ¿no? A1. Aquí tenemos el nitrógeno y vemos que tiene una temperatura crítica de 126 y una presión de 339. Chequen qué baja es su presión crítica, es igual que la del aire. Baja, chequen la del aire, 377.
El aire se comporta como gas real, aunque calculemos con la ecuación del gas ideal. Eso significa que no necesitamos corregir el resultado. Es válido con el gas ideal. Sin embargo, el agua no, porque es de 22 megapascales. Todos los gases, mientras más bajas son sus propiedades críticas, más exacta es la ley de los gases ideales para ellos. Ya no necesitamos corregir. Entonces, vamos a anotar 126.2 Kelvin y 3.39 megapascales. 126.2 y 3.39. Y su volumen 0.0899. Creo que ya tenemos los datos críticos. Aquí teníamos el nitrógeno gaseoso, como les comentaba, es un gas, ¿verdad? Y 28 es su peso molecular, no menos. O sea, tiene unas fracciones más por esas pequeñas fracciones que salen en los pesos moleculares, son por los isótopos. Hay otros, hay algunos que otros átomos de nitrógeno que tienen más neutrones en su núcleo y por eso no son valores exactos. Si alguien se ha preguntado algún día por qué los valores de los pesos moleculares tienen fracción, deberían de ser números exactos, ¿va? Son fraccionales porque hay isótopos de los elementos químicos. Siempre ocurre eso. Entonces, vamos a calcular las propiedades reducidas. Ahí está. Temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. Para poder, voy a anotar en una esquina el dato que ya calculamos, para que no se nos pierda el resultado. El inciso A, la presión 13857.4. Ahí está. Ya voy a borrar esto. Voy a poner la R por acá, 8 puntos, por si la volvemos a utilizar. Kilopascal metro cúbico, kilomol Kelvin. Lo voy a borrar de aquí. Entonces, voy a sacar la temperatura reducida. Temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. 175 entre 126.2. Voy a sacar la presión reducida. Y el volumen reducido. Ya sabemos que las unidades se cancelan siempre. 175 entre 126.2, 1.39, 4.1, 0.042.
3, 3.5, 4, 18. Ok, ya para terminar, para no dejarlo ahí, ya que calculamos las propiedades reducidas, voy a presentarle la tabla para que observemos el valor de z, que prácticamente es 1, no teníamos por qué haber hecho el cálculo, no, es nada más para comprobar que realmente, aquí tenemos las tablas de presión, esta es la presión, no puedo leer en esta tabla porque esta nomás llega hasta 1, busco una tabla de presiones más altas, aquí está presiones intermedias, aquí está el 4, 4.1, aquí voy a quedarme en 4, es el dato de la presión, y luego 1.4 prácticamente la temperatura. La temperatura, si checamos las temperaturas reducidas, 1. Volumen 1.4, está muy complicado leer ahí. A ver aquí, acá tengo 10, aquí tengo 5, aquí tengo 4. Y las temperaturas son todas estas líneas que van así. Entonces, este dato prácticamente se cruza aquí. Ya no puedo ni siquiera leer el valor de Z en mi gráfica, porque se me pierde acá en el valor cercano a 1. Es como si la quisiera leer aquí, ¿verdad? Es como si la quisiera leer aquí. Se me pierde el dato, se me pierde porque se aproxima mucho a 1. Entonces es muy complicado leerlo, ya no, prácticamente andas pegando en el 1. Todo lo que se acerca al 1 se vuelve ahí, se hace bola cerca del 1, ¿no? Entonces, punto, esta es la temperatura, ¿no? 1.4 acá anda arriba. Me la sigo. Aquí se va a hacer bolas contra todo. Si checan que está acá arriba, 1.4. Si tuviera presiones mucho más grandes, me serviría acá para poder... Pero acá anda el 1.4 y me voy, se me hace bolas acá. Y se hace bolas aquí prácticamente donde tenemos la región de 1. ¿Sí? Fíjense que incluso queda un poquito arriba de 1, ¿no? Porque si checo aquí donde se hacen bolas y luego yo ando buscando acá el 4, prácticamente se me pierde. Pero aquí andan alrededor de 1. Por eso para estos tipos de gases no se calcula el factor Z, cuando ya sabemos que es un gas como el nitrógeno que tiene propiedades críticas muy bajas, de 3.39 para la presión, por ejemplo. Entonces, no tenemos que corregir este resultado. Prácticamente se queda en 13.857 porque lo multiplicaría por el valor de 1. Entonces, pues nada más para checar que en la tabla incluso se me pierde allí el dato, no cerca del valor de 1. Entonces, también nos pide que lo calculemos con Van der Waals. Lo calculamos la próxima clase por Van der Waals, ¿sí? Y les voy a mandar ya para que tengan, para esa clase, que tengan ahí las constantes de Van der Waals, ¿no? Se las voy a mandar por WhatsApp. El WhatsApp es más práctico que lo tengan ahí. ¿Sale? Sale, maestro. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. No llegó nadie más después de que pasé lista, ¿no, verdad? Yo, profe Contreras. Contreras, sí, Contreras. Ok, ahí está. Muy bien, ahí estamos. Sale pues, nos vemos, tengan un buen fin de semana. Nos vemos ¿el próximo qué es? El Lunes. próximo lunes, ¿no? Ok, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Después, Hasta luego, buen fin de semana. igual, hasta luego. Gracias, profe. Bye.